cuando yo les dé la fórmula de probabilidad. Pues paramos más o menos cuando yo termine y luego vamos a hacer otra grabación cuando les dé el... Ok, entonces miren, les voy a hablar acerca de la probabilidad de la fórmula general y yo les voy a ir preguntando a mis estudiantes y a los que no fueron para ver cómo está. Entonces, la fórmula general de probabilidad es la probabilidad de un evento es igual a la cardinalidad de dicho evento o suceso para la cardinalidad de omega. ¿Sí? Esa es la fórmula general de probabilidad. Ahora, pero no se olviden, siempre estamos hablando de una terna o del espacio muestral, en donde nosotros siempre vamos a hablar de esta terna. Tenemos la terna omega, sigma álgebra y esta probabilidad. Entonces, para los que no fueron mis estudiantes, de pronto esta omega es el espacio muestral. O sea, todas las posibles combinaciones que puede haber. Esta sigma álgebra diría que es un evento, pero para estudiar una sigma álgebra al menos necesito una semana y yo no puedo regresar a estudiar lo que es una sigma álgebra. Entonces no puedo dar un concepto bien definido, porque si yo daría un concepto aquí, ese concepto sería muy vago, no estaría bien. Puedo decir que es un evento, pero no puedo definir, porque esta sigma álgebra debe cumplir con 3 propiedades, que ahorita no lo voy a mencionar. Y la probabilidad. Esta probabilidad, recuerden que es, voy a poner, no, esta es la probabilidad. Y recuerden que esta va entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad, como ya vimos o saben, una probabilidad que debe cumplir va entre 0 y 1. O sea, si ustedes sacan una probabilidad mayor que 1, estarían haciendo mal, o si sacan una probabilidad negativa, también estarían haciendo mal. Entonces, eso deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, la fórmula general es la probabilidad de un evento A. Les voy a poner, digamos que A es un evento. O un suceso. Entonces, ¿qué será un suceso? A ver, veamos los nuevos de pronto me puedan ayudar. Vanessa Pilco. ¿Sabe de pronto qué es un evento? ¿O un suceso? Serían las posibilidades, o sea, más o menos lo que nosotros, las posibles, posibles casos que tendríamos. Bueno, puede ser los posibles casos, pero definiendo matemáticamente un suceso A, un suceso B, C, D, lo que sea, cualquier letra, es un subconjunto de omega. Eso deben tener claro. ¿Estamos? Entonces, supongamos que yo tengo un experimento aleatorio. Por si acaso, la E es un experimento aleatorio. Voy a ponerlo. Y voy a decir que la E, lanzamiento de un dado. Ya digo, es experimento aleatorio. A ver, antes de seguir, Elizabeth Azogue, le pregunté ahorita. No, vamos a hablar. No, profe. Ya, ¿sabe de pronto o puede diferenciar el determinismo versus la aleatoriedad? ¿He escuchado de eso? La verdad, no, profe. Miren, cuando estudiamos las probabilidades hay que tener en cuenta 2 cosas. La una que se llama el determinismo y la otra la probabilidad. ¿Estamos? Lo que estudiamos en probabilidad es específicamente la aleatoriedad. ¿Sí? Vemos que la aleatoriedad es difícil medir, pero eso es lo que estudia la probabilidad. Y una cosa es determinismo.
El determinismo nosotros podemos saber con seguridad qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo puedo decir mañana es sábado. Eso es un ejemplo de determinismo. Sabemos con seguridad qué va a suceder, ¿no es cierto? O puedo decir hoy a partir de las 7 ya oscurece. Ese es otro ejemplo de determinismo. Pero si yo hablo de aleatoriedad, yo no puedo saber con exactitud el resultado que va a pasar. ¿Estamos? Entonces, supongamos que ustedes tienen un restaurante. Yo no puedo saber que a ese restaurante les va a ingresar 20 personas o 100 personas con exactitud. ¿Por qué? Porque como puede ingresar 100 personas o como no puede ingresar nadie o puede ingresar 50. Entonces, yo no puedo saber con exactitud qué es lo que va a suceder o cuál es el resultado de eso. Esa es aleatoriedad. Otro ejemplo, el que estoy poniendo ahorita, el experimento aleatorio, digo que lanzo un dado y no puedo saber si va a salir el número 3. Aún si lanzo 5 veces, no puede salir el número 3. ¿Se fijan? Entonces puede salir otros números excepto el 3. Entonces eso es la aleatoriedad, en donde consiste en estudiar qué posible valor va a salir de respuesta. En eso consiste el estudio de probabilidades. Entonces eso tengan en cuenta especialmente, ¿sí? Entonces cuando hablamos de probabilidades, lo que vamos a estudiar específicamente la aleatoriedad. Y vamos a tratar de medirla, esa aleatoriedad, o sea, a tratar de ver cuál será el posible resultado. Y a ese posible resultado le llamamos P dentro de esta terna. Entonces esta P es la probabilidad y vamos a tratar de medir entre 0 y 1. Entonces eso tendrán en cuenta, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo, nada más aclarándoles esta fórmula general de probabilidad que ustedes deben haber visto en el semestre anterior. Bueno, con mis estudiantes de ley vimos eso. Entonces, yo voy a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? Digo, o sea, el experimento en el lanzamiento de un dado. Entonces, eso es un experimento aleatorio. Ahora, ¿cuál es el espacio muestral asociado a ese experimento aleatorio? Entonces, si yo digo espacio muestral, digo omega. No sé si han visto esa letra. Alejandra Yanza algo, que está ahí sin video. Usted sí creo que fue mi estudiante. Alejandra, ¿qué es esa omega? Conectando, dice. A ver, alguien que no fue mi estudiante. Déjenme ver. Daniel Mullo, ¿tú fuiste mi estudiante? No me acuerdo. No, profe, no fui su estudiante. Ok, ustedes trabajaron con la letra omega el semestre anterior. Solamente al que le diga, él activa el micrófono, ¿ya? El resto no, porque así es como va a salir la grabación. Solo el que está activado se sale en la grabación. Entonces, Daniel, Trabajamos ¿has con... escuchado omega? No. ¿Y cómo Espacio trabajaron para muestral, decir todo el omega. espacio muestral? ¿Con qué letra trabajaron? ¿Te acuerdas? No recuerdo. Oye, ni revisarías el cuaderno, o si han de haber visto probabilidades, pues. Claro, sí, de ley, pero... A ver, bueno, verás, tomarán en cuenta todos. Cuando yo digo omega es todo el espacio muestral. Pueden haber trabajado con otra letra, eso no hay problema. Pueden haber trabajado con la letra S, pueden haber trabajado con la letra E, no hay problema. Eso se puede representar que es el espacio muestral. Pero definiendo matemáticamente y en los libros de matemáticas básicas, especialmente de probabilidad, va a encontrar esta letrita que es omega. Y es simplemente una representación. Entonces, omega es todo el espacio muestral, o sea, todas las posibles combinaciones. Si yo estoy diciendo que E es el experimento aleatorio al lanzamiento de un dado, entonces voy a calcular omega, o este omega está asociado al experimento aleatorio, obviamente. Entonces, si yo lanzo un dado, ¿cuál va a ser todos los posibles resultados? Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5, puede salir 6. Y ese es omega. ¿Sí? Entonces, ese es todo el espacio muestral, o sea, todas las posibles respuestas dentro de un experimento aleatorio. ¿Estamos? Ahora, yo puedo definir también un suceso o un evento, que es lo mismo. Y voy a definir el suceso A o un evento A, en donde voy a decir, salen números pares.
Salen números pares. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de este evento A? Pues va a ser el 2, el 4 y el 6. Entonces, este A, si se fijan lo que definí acá, esta A es un subconjunto de omega. Porque vaya, si tienen el 2, el 4 y el 6, este de aquí está dentro de omega. Por eso digo que A es un subconjunto de omega. ¿Sí? Yo puedo definir otro suceso. Puedo definir muchos sucesos o muchos eventos. Puedo definir otro suceso A sub 1 o A sub 2. Pongamos A sub 1, ¿ya? O puedo definir con la letra B, C, no, eso no importa. Puedo decir que salgan números impares. Ya, ese es un evento o un suceso A sub 1. Entonces, si yo quiero dar las respuestas, entonces va a ser 1, 3 y 5. Entonces tengo un suceso A sub 1, y puedo ir generando muchos sucesos. ¿Está claro? Vamos a poner otro ejemplo. Voy a generar otro suceso que se llame A sub 2, y voy a decir que sean los números primos. Sí. Entonces, ¿cuál será los elementos de este suceso? Samantha León. ¿Cuáles serán los elementos de ese suceso números primos? Puede desactivar el activar el micrófono para que hable y me conteste ya. Puede ser el 1. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Ahí, Sí, ahí lo escucho. ya. El número primo es el 2, el 3 y el 5. Ya, muy bien. Entonces, si yo digo que números primos y este es un suceso, un evento, entonces va a ser el 2. O sea, que en el lanzamiento de un dado puede salir el 2. O puede salir el 3. ¿No es cierto? ¿Y qué más puede salir? Puede salir el 5, porque esos son los números primos. ¿Sí? ¿Estamos? Y así yo puedo definir algunos sucesos o eventos. Miren, A1, A2. Puedo decir otro suceso, A sub 3, los números mayores o iguales a 3. Puedo decir otro suceso o evento, los números mayores que 4. Entonces va a ser el 5 y el 6. Y así puedo ir definiendo algunos sucesos o eventos. ¿Pero qué son esos sucesos o eventos? Son subconjuntos de omega. ¿Estamos? Y claro, y a estos sucesos o eventos, así en términos generales, pero no es el concepto, a eso yo le llamo sigma álgebra, porque puede haber muchos sucesos o eventos. ¿Estamos? Ok, pero no es el concepto aún, ojo, es solamente por decir un concepto más o menos, pero no tanto, sí. Pero esa es la idea de esa sigma álgebra, que tenemos muchos sucesos. Puedo ir generando muchos sucesos a este experimento aleatorio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si yo quiero aplicar la fórmula de probabilidades, que esto se llama la fórmula general de probabilidad, entonces yo puedo calcular la probabilidad de un evento o un suceso A. Miren, entonces yo voy a calcular la probabilidad del suceso A. ¿Y qué es el suceso A? ¿Qué dice el suceso A? Que en el lanzamiento de un dado salen números pares. ¿Estamos? Y dice que es igual a ¿qué? A la cardinalidad de A. ¿Qué es la cardinalidad de A? Todos los elementos del suceso A. ¿Y cuántos todos los elementos del suceso A? ¿Cuántos elementos hay en el suceso A? Anaí. ¿Cuántos elementos hay en el suceso A? Elementos. Sí, ¿cuántos elementos? 3, 2, Ok. 4, 6. Sí, hay 3 elementos. Sí. Entonces, pongo en el numerador los 3 elementos porque esa es la cardinalidad del suceso A, dividido para el total. ¿Y cuántos elementos hay en omega? Hay 6 elementos. Eso es el total. Entonces,
sabemos que la probabilidad de que al lanzar un dado y salgan números pares, ¿cuánto ha sido? 1/2. Esa es la probabilidad del suceso A. ¿Quedó claro? Eduardo Molina, les recordé un poquito la fórmula, ¿quedó claro? Ok. Ahora, y yo como ya tengo esto de aquí, la probabilidad de un suceso A, yo así podría calcular la probabilidad de un suceso A sub 1, la probabilidad de un suceso A sub 2, la probabilidad de un suceso A sub 3, cualquier tipo de probabilidad. ¿Sí? Entonces, solamente para calcular, haciendo el último ejemplo, la probabilidad de A sub 1 es igual. ¿Qué es A sub 1? Dice números impares. ¿Se fijan? Entonces, yo tengo que ver cuáles son los elementos de los números impares de A sub 1. Otra vez tengo el 3. Y otra vez dividido para 6. Y esto es igual a 1/2. Y así es como puedo calcular dicha probabilidad. Y esta es la fórmula general de probabilidad que les hice recuerdo para todos y especialmente para los que no fueron mis estudiantes. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Porque esta era una pequeña introducción nada más. Y luego de esto sí voy a comenzar con la clase ya de este semestre. ¿Preguntas alguien? ¿Está claro? Entonces ahí pueden parar la grabación, ¿ya? Párenle.